Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Estamos aquí de nuevo con uno de los invitados más especiales que tenemos en este canal, nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Emilio, muy buena noche y ¿Qué tal, bienvenido. Enrique? Un abrazo muy fuerte. Otro grande. Vamos a hablar de un tema mm, de la máxima trascendencia y que muchos de vosotros habéis manifestado interés por el mismo, del transhumanismo. Antes de comentaros más novedades que tenemos tanto Emilio como yo, te quería preguntar, Emilio, ¿qué es el transhumanismo? Pues dicho de una forma muy directa, Enrique, es el soporte ideológico del nuevo orden mundial. Ujú. Dicho así, sin pelos en la lengua. Clarísimo. Se puede definir de muchas formas, pero esta es la realidad. El nuevo orden mundial que se está configurando y que está ya ahí a la vuelta de la esquina, necesita, y es mucho decir, pero creo que así nos entendemos, una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida, la apropiada y la ajustada al nuevo orden mundial, es el transhumanismo. Lógicamente, los que defienden el transhumanismo lo visten, como se suele hacer con tantas cosas, lo visten de otra manera. Hablan del transhumanismo como el impulso a una humanidad evolucionada, mejorada, un ser humano que es capaz de integrar a través de implantes, a través de sensores, a través de órganos híbridos, las nuevas tecnologías, y que de esa forma se va a dar un salto cualitativo y cuantitativo en la evolución. Pero detrás de todas esas palabras huecas, la realidad que se esconde es configurar una ideología, configurar una forma de ver la vida y de vivir la vida que es la que se adecua precisamente a lo que el nuevo orden mundial conlleva e implica. Y mucho me temo que tanto tú como yo lo consideramos no un peligro, ni siquiera un peligro capital, sino, digamos, transponiendo a los peligros, los pecados capitales, un peligro contra el Espíritu Santo. Pero antes de continuar hablando de esto, Emilio, hay que comentar a todas nuestras amigas y amigos varias cosas. Una, un taller sobre el transhumanismo que tú vas a dar en breve, en unas semanas, que tanto se va a poder seguir físicamente en Ecocentro, para quienes estén en Madrid, como online. Ese taller va a tener lugar el 10 de febrero. ¿Nos lo puedes contar brevemente, por favor? Sí, con mucha brevedad, lo que vamos aquí a apuntar no deja de ser, claro, en el tiempo limitado, ¿no?, de un encuentro propio de las redes, pero este asunto requiere ahondar y profundizar mucho en ello. De ahí que efectivamente el sábado 10 de febrero, toda la tarde, a partir de las 6 de la tarde, tanto en formato presencial como en formato online, organizado por Ecocentro Madrid. Aquellos que quieran asistir presencialmente, por tanto, será en la sala Ecosofía de Ecocentro, pues dedicaremos una sesión monográfica a analizar con detalle los contenidos del transhumanismo, los peligros que implica, el uso que se hace de las tecnologías al servicio del transhumanismo y también algo importante, evidentemente, Enrique, que es el qué hacer, el qué podemos hacer ante este influjo y toda esta avalancha transhumanista en la que nos encontramos. De todo esto vamos a hablar brevemente esta tarde y darnos también eh, en breve o en unos meses vais a sacar un cuaderno. Cuéntanos cómo es esto de los cuadernos de la Academia de la Conciencia dedicado al transhumanismo. Sí, la Academia de la Conciencia es una iniciativa conjunta que tenemos con Ecocentro, y Ecocentro vio la conveniencia de que ya que producimos mucho material, vamos a llamarlo así, el sacar cada 2 meses un cuaderno de la academia que se llama. Excepcionalmente hemos arrancado con uno al mes, porque comenzamos en enero del 2024, en formato ebook inicialmente, posteriormente también será en formato papel, pero inicialmente es en formato ebook, con un precio absolutamente simbólico de 4 euros. Ecocentro ni nosotros perseguimos ningún tipo de lucro al respecto. Hemos comenzado con un cuaderno, el número 1, enero del 24, que tiene como título Nacer de Nuevo y Agenda 2033. Ellos tienen la 30, nosotros debemos tener la 33. Seguimos con un cuaderno que Te sale la van, semana te que van a viene. decir
te van a decir algunos masonazo, por eso el 33. Bueno, el 33 es un número, como tú sabes, con mucha carga y además Por eso, mucha carga espiritual profunda. Claro, profundo. pero los reduccionistas de ese tipo dirán como cuando yo salgo con el ojo de Horus aquí. Es claro que es un Illuminati o es un masón. En fin, Bueno, la verdad es que lo del 2033 es para trascender la 2030 y porque además son los 2000 años de ese evento tremendo que fue lo que tantos sabios como Rudolf Steiner han llamado el misterio del Gólgota, ¿no? Que es el momento del fallecimiento físico, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret, con todo lo que eso implica, ¿no? De evento crístico que permite un salto cualitativo a la humanidad y a la madre tierra, ¿no? Entonces, como algo simbólico, 2000, efectivamente, 2033. exactamente. El cuaderno número 2, que va a salir la semana que viene, tiene como título ¿Qué nos espera en el 2024? El siguiente, el número 3, que saldrá en marzo, es más filosófico porque es qué es la sabiduría y qué es ser sabio, a la luz de lo que nos han aportado los sabios de todas las épocas. Y a partir de ahí, ya cada 2 meses, los cuadernos seguirán apareciendo y el del mes de julio lo dedicamos monotemáticamente a el transhumanismo. Y no es casual, Enrique, como estamos tú y yo empezando a hablar, es importante que se hable del transhumanismo porque podríamos decir que el nuevo orden necesita, lo decía antes, entre comillas, una filosofía de vida. Es decir, necesita nutrir ese nuevo orden, lo necesita nutrir de algo que sea atractivo para la gente. Y el transhumanismo es esa filosofía de vida, es esa ideología que además va a abarcar y va a absorber todas las ideologías. Ese es su propósito, absorber todas las ideologías que existen actualmente, incluso todas las tradiciones desde el punto de vista espiritual, absorberlo, aunarlo en un pensamiento único. Y ese pensamiento único, esa única manera de ver la realidad, es precisamente lo que conlleva e implica el transhumanismo. Está claro, desde el Imperio Romano hasta nuestros tiempos, como decía Hitler, ein Volk, ein Führer, ein Reich. Un pueblo, un dirigente, un Führer, un Reich. O sea, todos los totalitarismos lo que tienden es a focalizar, a unificar, como Constantino, que no fue cristiano hasta que se murió, que era del culto a Mitra, pero tenía claro que necesitaba una ideología única. Ahora bien, aprovecho para comentar, como anticipo, que hay un encuentro en el que voy a tener el honor de participar contigo a finales de este año, en noviembre. Voy adelantando la fecha para que la reserven nuestras amigas y amigos, porque como va a ser un día completo y ambos estuvimos encantados de ver que en el encuentro anterior fue sobre todo, que era algo que pretendíamos, un encuentro de almas afines, que vinieron de cualquier parte, no solo de España, de Portugal, de otros lugares, vinieron aquí a Madrid. Entonces va a tener lugar en el mismo colegio Calasancio, que tiene una gran capacidad, el sábado 16 de noviembre Mm. tanto por la mañana como por la tarde, y que a mí me encantaría, pero eso no lo puedo garantizar, habrá que preguntar a Ecocentro, que es quien lo organiza, si van a poder retransmitir o no, a través de online, ojalá. Sí, me Eh, imagino que sí, Enrique, que igual que hicieron con nuestro encuentro del año pasado, también lo podrán retransmitir online. Y la verdad es que, como tú has dicho muy bien, lo hago mío por completo porque fue la realidad y es lo que queremos que siga siendo, es un encuentro de almas. Las almas necesitamos encontrarnos, son momentos en los que nos quieren separar, dividir, aislar, confrontar, ¿verdad? Con tantas dualidades, que si anti, que si pro, todos divididos, todos peleados. Y es muy importante estos encuentros, que efectivamente son encuentros de almas. El que hicimos el año pasado, en el otoño del 2023, superamos las 1000 personas, Enrique. Yo estoy absolutamente convencido, entre presencial y online, ¿no? Yo estoy convencido que este año también vamos a abarrotar el teatro del Colegio Calasancio, pero no por un prurito tuyo y mío, sino por la importancia que tiene tratar temas actuales
desde la conciencia y también propiciar ese encuentro. El que personas, como tú dices, que vinieron de todos sitios, podamos durante un día compartir nuestras formas de ver las cosas, podamos compartir nuestras preocupaciones, también podamos compartir nuestras alegrías y nuestras risas. Esto es fundamental en el camino de la conciencia propiciar este tipo de encuentros. Totalmente. El tema de ese encuentro, a sugerencia tuya, no el tema, digamos, la temática, el enfoque va a estar dirigido a comentar todo lo que ya ha empezado a prepararse en Davos, pero va a tener su gran campanazo en septiembre en la reunión de la ONU para una gobernanza global, ¿correcto? Sin duda ninguna, Enrique, se habla muy poco todavía. A lo largo de los próximos meses esto va a ser algo que va a salir con mucha potencia, pero se habla muy poco de lo que efectivamente a ti y a mí nos mueve a colocar en el mes de noviembre este encuentro de almas, entre comillas. Se habla muy poco de la cumbre del futuro, esa cumbre del futuro que está ya convocada por Naciones Unidas, donde participarán todos los países del mundo, donde está previsto que se apruebe un denominado Pacto del Futuro, y toda esta información no es una información que esté oculta, es una información que está ya en los sitios web de Naciones Unidas. Cualquier persona interesada puede acceder a la información y puede comprobarse fácilmente, y esto es lo fundamental a tener en cuenta, que el propósito que arranca en la Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar en el mes de mayo, a finales del próximo mes de mayo, donde se va a aprobar ya definitivamente la modificación del Reglamento Sanitario Internacional y donde se va a acordar un pacto de pandemia que se llama. Eso tiene su correlato posterior y ya no solamente en el ámbito de la salud, sino abarcando todos los ámbitos temáticos en esa cumbre del futuro y en ese pacto del futuro que saldrá de ese encuentro, insisto, convocado por Naciones Unidas el 22 y el 23 de septiembre del presente año 2024. Y si antes no nos mordíamos, no poníamos pelos en la lengua, Enrique, al decir que el transhumanismo es el soporte, es la ideología del nuevo orden mundial, también aquí tenemos que decir con claridad que esa cumbre del futuro, ese pacto del futuro que nos van a vender como algo maravilloso, como un acuerdo de las naciones para abrir una perspectiva de progreso, detrás de esas palabras huecas que yo creo que ya sabemos que son eso precisamente, grandes mentiras, grandes falacias, lo que se esconde es poner los cimientos en este año del nuevo sistema de gobernanza global, el nuevo sistema de gobernanza global. Esto es fundamental precisamente para el transhumanismo. Y cuando uno lee la página web de Naciones Unidas, el sitio web donde Naciones Unidas tiene toda la información sobre la cumbre del futuro, es muy curioso que el primer elemento que destacan como motivo, como razón para convocar esta cumbre del futuro, es que ellos perciben que en el ámbito mundial hay muchas desigualdades. Pero ojo, no desigualdades desde el punto de vista de lo que a ti, a mí y a todas las personas que te siguen en tu canal nos interesan. Desigualdades sociales, injusticia, no. La desigualdad que a ellos les preocupa es que hacia el nuevo orden mundial no todos estamos avanzando a la vez. Es decir, que no toda la población humana, dependiendo del ámbito geográfico, de la cultura, están percibiendo que hay como diferencias a la hora de que todos, como si fuéramos un ejército, soldados, fuéramos avanzando ordenada y disciplinadamente hacia el nuevo orden mundial. Entonces ellos dicen, no se puede consentir que haya estas desigualdades. Y estas desigualdades, fíjate qué tipo de desigualdad a la que a ellos les interesa, este tipo de desigualdades, el quid de la cuestión está en que la multilateralidad, es decir, gobiernos distintos, decisiones distintas, esto no puede seguir siendo así, porque mientras que haya gobiernos distintos con decisiones distintas, habrá esa desigualdad a la hora de que todo el mundo avance hacia el nuevo orden mundial. Y por tanto, se necesita un sistema de gobernanza mundial. Se comienza con la salud, precisamente, a partir del año 2025,
todas las competencias en materia de salud estarán en manos ante situaciones pandémicas que incluyen pandemias de patógenos, pero también emergencias climáticas, como se va a aprobar en el próximo mes de mayo. El primer ámbito de gobernanza mundial, de gobernanza global, va a ser la salud, pero se quiere extender al resto de los asuntos. Y esto es precisamente lo que se aprobará y lo que se acordará por los líderes del mundo en el mes de septiembre. Así que es algo realmente importante al que los medios de comunicación todavía no le están dando mucha trascendencia, pero que tú y yo sí nos percatamos de su importancia, y de ahí la fecha de noviembre. En noviembre de este año estaremos en condiciones de tener ya el resultado de lo que es ese denominado pacto del futuro y las implicaciones que eso va a tener. Y eso requiere un análisis de conciencia y un análisis reflexivo, no tanto para oponernos a lo que ellos quieren hacer, porque ellos tienen muy claro a dónde quieren ir, tienen su estrategia, tienen su plan de acción. Ahora bien, ¿y nosotros? Porque ellos están a lo suyo, pero ¿y nosotros? ¿Qué es lo que a ti y a mí realmente nos interesa? Ellos tienen una filosofía transhumanista, ellos tienen un nuevo orden que van a configurar conforme a una estrategia y a unos objetivos muy bien definidos, pero ¿y nosotros? Porque nosotros no nos podemos limitar a estar mirándolos y criticándolos, a estar mirándolo y tirarle piedra, entre comillas, sin darnos cuenta que muchas veces al tirarle piedra nos cogen la mano y nos meten también en su dinámica. Hace falta plantear una alternativa real, y como tú y yo sabemos perfectamente, Enrique, y lo hablamos mucho, esa alternativa real pasa por una forma de vivir distinta. Se requiere una práctica de vida que sea consciente, que sea espiritual. Y lo remarco, este término que está como maldito actualmente. Totalmente. Maldito porque No ellos quieren menciones que la esté palabra maldito precisamente. espiritual porque casi ya estamos a punto de que nos llamen locos. Bueno, yo digo, a mucha honra. Así Bendito es, el así loco es. de Dios. Todo lo que Pero tiene que ver con lo precisamente por eso que trascendente. comentabas, Emilio, es que hemos titulado ese evento. Repito, para que tomen nota todas las interesadas e interesados. El sábado 16 de noviembre en Madrid, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y luego de las 5:30 de la tarde hasta, o 5, 5:30 tenemos que ver hasta las 9 de la noche, va a titularse, englobando muchos temas de los que hablaremos más adelante otro día, la revolución de la conciencia, lo nuestro, frente al nuevo orden mundial, lo suyo, y cada uno que elija. Pero volvamos, si te parece, al tema que nos habíamos propuesto a tratar hoy, aunque es el tema de la filosofía de uno de esos modelos de orden mundial. Bueno, para mí, porque yo creo que hay eh, diferentes élites en pugna y el problema que hay es cuando esos grupos poderosos se ponen de acuerdo en algo. Hay cosas en las que verás que se ponen de acuerdo. Con la pandemia se pusieron de acuerdo todos, cada uno sacó tajada a su manera. Con que Trump es malo, se han puesto de acuerdo todos. Con que en lo de Israel y Palestina no hay que molestarles, también se han puesto de acuerdo casi todos. Ojo, inclusive las grandes esperanzas, Donald Trump o Robert Kennedy Jr. apoyan claramente al Estado de Israel. En fin, pero vayamos a lo nuestro, que es el transhumanismo. ¿Cómo nació esa filosofía transhumanista? Porque es una filosofía evolutiva. ¿Cómo y cuándo nace? Sin duda ninguna. Tenemos que remontarnos a un pensador que tuvo como nombre Huxley, Julian Huxley, que fundó el transhumanismo. Podríamos decir que él fue el que acuñó el término en un artículo que publicó en el año 1957. ¿Qué Aunque parentesco también se tenía entiende, con el autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley? no tiene nada que ver. El de Un Mundo Feliz es Adolf, Ah, no, Adolf no, no Huxley. digo parentesco, bueno, da lo mismo. Se busca en la No, no, Wikipedia. que yo sepa, no Creo tenía que era ningún hermano. parentesco. ¿Sí? Pues Creo, no lo creo, sé. ¿eh? No, Bien. ambos eran, su abuelo era un eminente biólogo. Perdón, disculpa que haya No, no, empezado por eso. favor. Pero sigamos hablando. Magnífico que aportes esa información. Creo, Pero, no, hablo, ante- cuidado, yo me equivoco muchas veces.
Son personas distintas, con filosofías distintas, desde luego, más allá del parentesco que puedan tener. Y eso sí, este término que acuña Julian Huxley en el año 57 lo hace suyo Sfanziairi en el año 1960, que fue el que empezó a identificar como transhumanos a las personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo que van de transición a lo que él denomina lo poshumano. Y finalmente, en el tramo último del siglo XX, Max Moore fue el que a partir de 1990 comienza a darle forma a lo que hoy conocemos como transhumanismo. Y como compartíamos hace unos minutos, Enrique, hay incluso un movimiento internacional transhumanista que tiene su sitio web y que difunde el transhumanismo y que vende las ventajas del transhumanismo. Y claro, cuando uno accede a estos textos, a estos artículos, como decíamos antes, lo que se encuentra es una especie de vendernos un producto de que el ser humano, gracias a las tecnologías, gracias a los implantes, gracias a los órganos híbridos, gracias a los sensores que podemos meternos en nuestro interior, vamos a dar un paso evolutivo. Nos vamos a convertir en una especie de superhombres, no en el sentido espiritual, sino en el sentido mecánico, tecnológico del término. Y cuando se escarba la realidad que hay detrás de esas declaraciones de intenciones, es donde nos encontramos que realmente el transhumanismo al ser humano no lo convierte en un superhombre, lo convierte en un ser infrahumano, porque el transhumanismo fundamentalmente, su objetivo, su gran meta y lo que persigue es que el ser humano olvide lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que realmente somos? Yo no tengo, como tú sabes, ningún credo religioso, no estoy en ninguna tradición en particular. Ahora bien, sí me considero una persona espiritual, espiritual en el sentido de lo que los sabios y sabias a lo largo de la historia nos han dicho. El ser humano es una perfecta conjunción, ojo, una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. Es una perfecta conjunción de algo que podemos darle el nombre que nos dé la gana, que no conoce la muerte, y ese algo que no conoce la muerte encarna y vive la experiencia humana donde efectivamente el receptor, el coche, como a mí me gusta llamarlo, sí va a conocer la muerte. Pero el ser humano transciende, el ser humano más allá de su envoltura aparente tiene una esencia. Pues bien, el transhumanismo lo que intenta precisamente es que olvidemos esto. Y no es casual, claro, no es casual que el transhumanismo lo que pretenda es que olvidemos nuestra esencia. Quizás para dar un nombre que todos podamos de alguna forma hacer nuestro, que el transhumanismo reniega y rechaza el alma como algo inmortal, como algo trascendente que tenemos los seres humanos. Y no es casual que lo haga, no es casual que niegue la existencia de eso trascendente, porque lo que se quiere precisamente es que el ser humano se ponga al servicio no de lo evolutivo, sino de lo involutivo. Y yo sé que esto, Enrique, tú y yo lo hablamos, pero lo habla poca gente, de que lo que estamos viviendo actualmente, más allá de toda la parafernalia económica, política, ideológica, tecnológica, lo que estamos viviendo en estos momentos es realmente un conflicto, es una tensión que tiene un trasfondo espiritual, porque lo que ellos pretenden precisamente es extraviarnos álmicamente. Y claro, para extraviarnos álmicamente hay algo mejor que el que olvidemos que tenemos un alma. Es el mayor de los extravíos, ¿verdad, amigo? Totalmente es, ya si somos, y para mí lo somos, como decía Gurdjieff, desde una filosofía intermedia, máquinas, seres maquinales que actuamos como máquinas en lo biológico y en lo psicológico, máquinas dormidas, como le decía, carentes de conciencia, pero con posibilidad de conciencia, el transhumanismo nos quiere hacer máquinas totales. Ahora, peligros del transhumanismo. Tú me apuntabas un primer peligro que era la división
del género humano en subespecies. Coméntanos mínimamente esto y luego yo voy a volver a la familia Huxley. Perfecto. Sí, porque este asunto es importante, eh, forma parte de ese nuevo orden mundial, precisamente, es si ya estamos divididos, porque se han ingeniado para que estemos divididos de muchas formas, ¿verdad? Y aparecen nuevas divisiones continuamente. Ante cualquier cosa siempre estamos divididos. Junto con todo ello, lo que nos espera de la mano del transhumanismo y del nuevo orden mundial es lo que podríamos decir la división de las divisiones, porque es que el ser humano deje de ser una especie para convertirse en varias especies distintas, dividir a la humanidad en varias especies distintas. Y esto, afortunadamente, aunque a veces no de una manera crítica, sino curiosamente alabándolo, aparece cada vez más en la obra y en el pensamiento de personas que merecen una atención pública. Por ejemplo, estoy en estos momentos recordando, Enrique, a Eduard Carbonell, catedrático de la Universidad Rovira y Vigil, vicepresidente de la Fundación Atapuerca, O sea, una persona. uno de los cuatro grandes de Atapuerca. Efectivamente, uno de los cuatro grandes de Atapuerca, bueno, pues Eduard Carbonell publicó en los cuadernos de Atapuerca precisamente, el pasado mes de febrero, en febrero del año 2023, publicó un texto donde, alabándolo, no criticándolo, ya nos decía lo que iba a venir desde el punto de vista de esta división del género humano en distintas especies. Y dicho en mi argot, dicho en un lenguaje que nos podamos entender, lo que nos espera, ¿qué es? Pues lo que nos espera, según el transhumanismo y la agenda de ese nuevo orden mundial, es que por un lado estén los humanos obsoletos. ¿Quiénes serían los humanos obsoletos? Pues aquellos seres humanos que no se incorporan a sí mismos órganos híbridos, implantes, sensores, y estos humanos obsoletos a su vez van a tener dos categorías. Los obsoletos voluntarios, por ejemplo, tú y yo, que nos negaremos a ponernos ninguna cosa de estas cosas extrañas que Bueno, el y ojalá, transhumanismo. perdona, ojalá que haya la oportunidad en ser obsolescentes, porque si nos obligaran a ponernos un monedero digital, me temo que vamos a tenernos que buscar la vida, tanto tú como yo, porque Sí, sí, pero ten en nunca, cuenta, Enrique, jamás, que antes en, morir que pecar. en los obsoletos están los que voluntariamente no queremos participar en este juego transhumanista y también aquellas personas que le gustaría participar, pero que no tienen capacidad adquisitiva. Porque el transhumanismo, lo que es de verdad incorporar órganos híbridos, es decir, que tienes malo un riñón o un corazón y se te pone no un trasplante de otro órgano humano, sino que se te pone un órgano híbrido. El colocarte ya cuando eres adulto o a la hora de nacer sensores cerebrales para que estés conectado con la nube, para que estés conectado con la red, etcétera, etcétera, esto que ya no es ciencia ficción, porque ya es una realidad tecnológica, dará lugar, insisto, a un ser humano, primera categoría en la división de la especie humana, obsoleto, que son aquellos que no quieren jugar a este juego o aquellos que queriendo jugar a este juego no tienen la capacidad económica debida al respecto. Además de los obsoletos, estarán lo que podemos denominar los humanos híbridos. Los humanos híbridos, que son personas que con la finalidad de prevenir o hacer frente a enfermedades, o que quieren aumentar su esperanza de vida, o que quieren adquirir capacidades mentales de la mano de las tecnologías, entre comillas, superiores, van incorporando a su cuerpo humano, van incorporando elementos híbridos. De ahí precisamente que se le denomine humanos híbridos, con lo que con el paso del tiempo tú eres un ser humano, pero en tu formato humano tiene cantidad de cosas que ya no son humanas y que son puramente artificiales. Y además con el gran riesgo que todo esto tiene, que se te vende como algo maravilloso,
como algo que va a darte salud, como algo que va a darte longevidad, como algo que va a darte capacidad, pero todo esto está a su vez conectado a la red, de modo y manera que no solamente tú eres el que está conectado a la red, sino que es la red la que está conectada contigo. A partir de lo cual el seguimiento, el monitoreo, el control, el pensamiento único, el detectar cualquier tipo ya no solamente de acción, sino de pensamiento que no se adecue al nuevo orden mundial, todo esto en ese sistema se convierte en un juego de niños para estar por delante mediante la censura y, como tú antes apuntabas, incluso dándole categoría de trastorno psicológico o trastorno psiquiátrico a aquello que no se corresponda con el pensamiento único. Por ejemplo, tener una percepción espiritual de la vida. Ese sistema transhumano detecta una reflexión, detecta un pensamiento que tenga que ver con una idea trascendente y a partir de ahí esta persona que tiene una idea de que existe el alma, pongamos por caso, es una persona que obviamente está enferma, es una persona que necesita un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, porque esto no es de recibo. Y finalmente, para terminar con brevedad, Enrique, junto con los humanos obsoletos y los humanos híbridos, hay una tercera categoría que estará reservada solamente a aquellos con mayor poder económico, y es lo que podemos denominar los humanos editados. ¿Qué son los humanos editados? Son los que nacen, los que ya nacen, retocados entre comillas, porque los híbridos son personas que ya son adultas o que tienen o adolescentes o niños, pero que ya han nacido, para entendernos, donde se van incorporando instrumentos, implantes, órganos, etcétera. Más, Pero es más que hay allá algo más. de esto que llevamos tú y yo, que es ajeno y que nos permite prolongar nuestra vista o, en mi caso, audífonos que me tenía que poner recientemente o implantes, digamos, dentales. Pero ya estamos hablando, tú has dicho claramente, has apuntado los peligros que tiene aquello que viene. O sea, no se trata de negar los avances que nos permiten ver mejor, oír mejor, comunicarnos a distancia como estamos tú y yo. No, sino aquello que ya tú y yo consideramos contra natura, una intromisión clara, directa y abierta. Por Pero, supuesto que pero sí, dime, por dime. supuesto que sí, porque esto lo quitamos y lo ponemos. Exacto. Y no me está afectando ni está metiendo a nadie en mi cabeza cuando me pongo Y las además gafas. yo te puedo ver también así, Con peor. estas tecnologías, que las tecnologías per se no son ni buenas ni malas, aquí estamos tú y yo usando las tecnologías para compartir este encuentro, pero las tecnologías que donde a ellos nos quieren llevar, su uso, su utilización, tiene que ver con venderte algo que es aparentemente muy favorable, pero que tú, al metértelo en ti, ya no solamente estás metiendo un adelanto a tu servicio, es que tú te estás poniendo al servicio de eso que produce el adelanto, y te estás poniendo al servicio de dos maneras. La más obvia, que hemos comentado ya, y es que tú estás enchufado a algo, pero claro, ese algo te tiene enchufado a ti, que es lo que no se nos dirá. Es decir, tú tienes acceso a la red, sí, pero la red tiene acceso a ti continuamente. Eso es lo que siempre se intenta ocultar cuando se habla de este tipo de cosas. Y junto con eso, el otro elemento a tener en cuenta es la visión de la vida. Una visión de la vida que es la clave del transhumanismo, una filosofía de vida donde se da pábulo, donde todo es lo virtual, lo artificial, lo mecánico, y donde lo humano, lo natural, va quedando olvidado. Y ese olvido es algo que en ti y en mí es complicado que se produzca, pero claro, en una, dos o tres generaciones, como ellos persiguen, lo que se intenta es que esto haya desaparecido de la escena humana, de que no haya ningún recuerdo, porque además ellos reescriben los hechos, reescriben la historia, lo están haciendo continuamente, y que no haya ni siquiera una especie de pista de que esto fue distinto en un momento determinado. Y si hay alguna pista de que esto fue distinto, se correspondía con una humanidad primitiva, una humanidad que no tenía la paz, la seguridad que el nuevo orden ahora ha puesto sobre la mesa.
cuando esa paz y esa seguridad será imposición, será autoritarismo, será la paz de los cementerios, entre comillas, entendida como la imposición de única forma de ver las cosas y como muy bien se describe en Orwell 1984, una gran prole que está regida por una minoría intermedia que a su vez está sometida por una superminoría que es la gran élite que dirige el sistema. Y en el contexto de la división del género humano, junto con los obsoletos y los híbridos, estarán los editados, que serán precisamente los hijos de esa élite minoritaria que ya nacen con un tratamiento genético, ya nacen con la incorporación de lo que ya algún autor hoy ya habla con claridad en el ámbito del transhumanismo como los superbebés, unos superbebés que para evidentemente tener todas las capacidades que el superbebé va a requerir, va a conllevar una capacidad económica que solamente estará al alcance de unos pocos. Y este transhumanismo del que estamos hablando tiene como una de sus amenazas ciertas, no hay ningún, esto no estamos, parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero desgraciadamente no es ciencia ficción, es una realidad inmediata, conlleva la división del género humano en distintas especies humanas, lo que significa un nuevo tipo de segregación social. Ya no hablamos de la división entre ricos y pobres que siempre ha habido, ya no hablamos de las desigualdades que siempre han existido, no. Ahora se trata de introducir al género humano en algo distinto, donde habrá una mayoría sometida pero también alienada para que no se dé cuenta de ese sometimiento a la autoridad establecida, una autoridad que se reviste de hermosas palabras y de grandes declaraciones de intenciones para conseguir de esa forma tener adormecida y adoctrinada a toda la gran masa humana utilizando todo el sistema tecnológico como monitoreo, como seguimiento, como control. Esto es lo que está detrás del transhumanismo, Enrique. Y ante esto no podemos mirar a otro lado, es decir, debemos intentar compartirlo. La inteligencia artificial, por ejemplo, soy muy breve con relación a esto. La inteligencia artificial per se, como todas las tecnologías, no es ni buena ni mala, depende de cómo lo uses. Sin ningún tipo de duda, la inteligencia artificial puesta a tu servicio o al mío nos servirá para estudiar más, para tener acceso a más información de una forma más ágil y de una forma más profunda, para podernos comunicar en conciencia de una forma más fiable y de una forma más ágil. Pero ahora bien, detrás de la inteligencia artificial tal como se está vendiendo, ¿qué hay? Hay una ideología, que es lo que se nos escapa. Es decir, los que promueven la inteligencia artificial detrás del sistema tecnológico te están aportando una forma de ver la vida. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Te están metiendo en una dinámica de ver la vida, de ver tu existencia y de ver la existencia de los demás y de ver el mundo y de la existencia en su totalidad, que tiene que ver siempre con lo artificial, que tiene que ver con lo artificial como algo sublime. Claro, cuando se expulsa lo trascendente, como hace el transhumanismo, como quiere hacer el nuevo orden mundial, se mata a Dios, que es como lo llamaba ya hace mucho tiempo Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Y matar a Dios no significa estrangular a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter. No, estrangular a Dios significa expulsar cualquier percepción trascendente de la vida personal y de la vida social. Y una vez que se mata a Dios, aparecen los becerros de oro. Y la tecnología es ese becerro de oro que tendremos que adorar porque será en donde depositemos toda nuestra confianza, lleno de artificialidad, lleno de virtualidad y apartándonos de cualquier visión realmente válida de lo que el ser humano es y de lo que el ser humano representa. Fíjate, Emilio, comenzaste hablando de Julian Huxley, que efectivamente comprobó en la Wikipedia, no, mi memoria no me fallaba, mis conexiones, porque no es una cuestión de tener memoria. La gente dice, gran memoria. No, si tú no sabes interrelacionar los datos a muchos niveles, la memoria, vale, está bien, es un cúmulo. También la tiene una computadora y lo relaciona. Pero es el hermano, es el que da la idea de lo que es el transhumanismo, es el hermano de Aldous Huxley,
que es el que habla ya de esas subespecies, es un pionero de la edición genética en su novela Un mundo feliz, y a su vez, en un determinado momento tiene relación con ese otro que has mencionado, distinto a él, radicalmente distinto, que es George Orwell y su 1984. Ambos sufriendo la influencia o recibiendo la influencia de Herbert George Wells, que es más conocido por su novela La Guerra de los Mundos, pero que fue el autor de un montón de obras sobre el nuevo orden mundial con ese título. Porque con esto que estoy diciendo, con esto estoy diciendo, voy un poquito más allá, para completar, que hay por un lado una élite social cultural a la que pertenecen los dos hermanos Julian Huxley, biólogo, y Aldous Huxley, y su abuelo, que era íntimo amigo de Darwin y que fue el creador del concepto de agnosticismo. Fíjate, o sea, que hoy en día ya la gente no dice soy ateo, soy agnóstico, queda mucho mejor. Esto, hay detrás toda una ideología. ¿Por qué señalo esto? Porque de alguna manera, en ese encuentro que vamos a hacer tú y yo, voy a hablar, veremos cómo lo sintetizo, de cómo hay primero la historia, las raíces ocultas del nuevo orden mundial y la necesidad evolutiva de ir hacia una unidad planetaria y la manipulación por ciertas élites. En fin, no me quiero enrollar, te decía cómo era una visión que tenían clara hace más de un siglo en Inglaterra. Los que rodeaban tanto los predecesores de Wells, la Round Table, las élites. Y por un lado, las élites claramente entregadas y decididas, como los hermanos Huxley, y por otro lado, un revolucionario anarquista, como era Orwell, pero cuidado, que había mamado, sabía ya. Fíjate que Herbert George Wells escribe un libro antes de el libro The New World Order, el nuevo orden mundial, escribe La conspiración abierta. Como sabes, Wells era uno de los padres del socialismo actual que hoy rueda España, que tú conoces muy bien. La socialdemocracia, es decir, del socialismo fabiano. Eh, hay toda una historia, no voy a extenderme, solo a apuntar que de todo eso, del significado evolutivo de la manipulación, también hablaré yo en ese encuentro. Eh, Sin extenderme más allá a sus conexiones, con, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Pero bueno, este excurso aparte, tú hablas también, o vas a hablar en ese taller que vas a dar en Ecocentro, de qué manera el transhumanismo está relacionado con la alienación individual y colectiva en la que nos estamos adentrando cada vez más profundamente. Sí, las plasmaciones de esa, vamos a llamarle, eh, olvido de lo que somos y el enfocar nuestra vida hacia algo radicalmente distinto de lo que somos y de lo que realmente es, sin ningún tipo de duda, el transhumanismo, usando a su servicio, poniendo a su servicio las tecnologías, las manifestaciones son muchas y además empiezan a ser conocidas. ¿Quién no es ya consciente de la dinámica de distracción, entretenimiento en el que nos meten las tecnologías? ¿Quién no es ya consciente de la abducción de la pantalla? ¿Quién no empieza a ser ya consciente de la manipulación emocional que se consigue precisamente a través de esa abducción de la pantalla y el estar permanentemente enganchado, distraído, entretenido a lo que esas redes sociales, a lo que esos aparatos te ofrecen, y que tú, en lugar de tener capacidad de discernimiento para elegir lo que desde el punto de vista de tu capacidad intelectual, de favorecer tu conciencia y tu discernimiento, en lugar de eso, la vorágine que va llegando a través del aparato, que va llegando a través de la pantalla, te va abduciendo y esa pantalla te va comiendo. Y eso va provocando una manipulación emocional. Y eso va provocando, Enrique, también, cada vez hay más estudios que lo ponen de manifiesto, una degradación
cognitiva. Ahora que se habla tanto de las carencias cada vez más evidentes del sistema educativo, hay un gravísimo problema en la educación de nuestros niños y de nuestros adolescentes y jóvenes, que es la capacidad de concentración, que es la capacidad de centramiento, que es la capacidad de ahondar en algo más profundo que lo que está simplemente en la apariencia, que es la capacidad de tener la atención puesta en algo sin que esté permanentemente como si fuera una mosca yendo de un sitio a otro. Y todo este uso transhumano, este uso pernicioso de las tecnologías está provocando todo esto. Por no hablar ya de lo que se nos tenemos ya delante, que es lo que más de un especialista ha denominado el fin de la realidad. El que tenemos que ser conscientes que de aquí al año 2030 no hay que esperar más. Cuando veamos un vídeo, no habrá forma de discernir si ese vídeo es real o es puramente artificial. De hecho, Ya lo es. ya está sucediendo en sistemas judiciales, ya ha habido sentencias y ha habido casos en distintas partes del mundo donde los magistrados han dicho, no, mire usted, a mí una prueba audiovisual no me vale, porque no hay ningún experto que me garantice que esto no es fruto de la manipulación, porque efectivamente nos estamos encaminando a un fin de la realidad, donde la realidad deja de existir en el sentido estricto del término. Esto tiene que ver con el transhumanismo, tiene que ver con el nuevo orden mundial, como tiene que ver también todo lo que es el seguimiento, la censura, la imposición, como hemos compartido ya, de un pensamiento único, el monitoreo ciudadano continuo, la observabilidad aplicada, los sensores que van en los coches para hacerte rebaja a la hora del seguro porque te hacen un seguimiento de cómo conduce. ¡Oh, qué maravilla! ¿No? Qué bien, que de esa forma a lo mejor me ahorro unos euros en el seguro sin darte cuenta que de esa forma estás absolutamente controlado, y todo lo que tiene que ver para la incorporación, para la implantación, a través de cámaras, a través de las Smart Cities, a través de las ciudades de 15 minutos, etcétera, etcétera, que se nos venden como grandes logros de lo que no es ni más ni menos que una especie de ciudades prisión donde todo está controlado y donde el carné por puntos, como ya pasa en China y se está extendiendo cada vez más, Es que no es ignoramos para eso, que en China conducir, hay dragones es de para diferentes vivir. colores. O sea, tu categoría es dragón rojo, dragón verde, y depende de qué tipo de dragón tengas, puedes hacer o no hacer ciertas cosas. Pero sigue, sigue. Sí, puedes Es una hacer, realidad, no es una pero fantasía. el El hacer sistema significa que chino puede, se quiere exportar. Adelante. sí, significa que dependiendo de tu punteaje social, es decir, del crédito social que se te dé a través de este sistema que está continuamente controlándote, podrás viajar o no podrás viajar, o podrás viajar más cerca o podrás viajar más lejos, o podrás adquirir una vivienda de una tipología o no. Y ya no dependerá de tu capacidad económica, sino de los puntos sociales que como buen ciudadano tienes que acumular. La carrera profesional, el ascenso en las empresas, ya sucede en China. No tiene como elemento clave la capacidad o la competencia de la persona, sino tu adoctrinamiento, el que tú tengas un punto, una puntuación alta desde el punto de vista del crédito social. Y yo aconsejo en ese sentido, lo hablaremos en el encuentro de Ecocentro, que por ejemplo nos vayamos hablando de este control policial digital a un informe que se puede encontrar ya en las páginas de Interpol, de la Policía Europea, que tiene como título traducido al castellano Escaneando el futuro de la policía, los primeros pasos hacia un nuevo paradigma global, que no tiene desperdicio, porque ya estamos hablando de lo que hasta ahora parecía ciencia ficción. La policía preventiva, una tecnología que previenen el delito, que se ponen por delante, que te detienen antes de que tú hayas cometido el delito, porque la policía tiene sospechas fundadas de que tú eres un presunto delincuente. Se acabó la presunción de inocencia, se acabó todo lo que hemos tenido como normas fundamentales en los ámbitos de la Constitución y de los derechos humanos. Todo esto es lo que se viene abajo, eso sí,
intentando conseguir la aceptación social. Es decir, que esto sea aceptado por la gente, que cosas tan tremendas y otras muchas que por motivos obvios de tiempo no podemos abordar, otras muchas, la gente no es que vaya de alguna forma a enfrentarse a ello, sino que lo va a hacer suyo, lo va a aceptar y lo va a aceptar porque se le va a vender que eso aporta un salto evolutivo y sobre todo en términos más prácticos, como muy bien se nos dice en los textos cristianos de hace 2000 años, porque nos van a vender que aporta paz y seguridad, cuando esa paz y seguridad será cualquier cosa menos paz y seguridad. Clarísimo. Fíjate, todo eso que has mencionado, la policía del futuro, Minority Report, la película, que está basada en una novela de ese gran visionario loco conectado con otros niveles de realidad, que era Philip K. Dick. Sus novelas han inspirado las películas más visionarias, no solo Minority Report, sino Total Record o Desafío Total. Hay esta otra que nunca me acuerdo, acerca de seres ah, híbridos. Un montón. Hay como 10 películas las más visionarias. ¿Por qué? Porque hay gente como él que ya se ha acercado psíquicamente a lo que era el futuro, ha conectado con otros niveles de realidad. Pero bueno, querido Emilio, de todo esto y de mucho más vas a hablar en ese seminario. Repetimos que va a tener lugar cuando. El próximo sábado 10 de febrero, a partir de las 18 horas, presencialmente en Madrid, en las instalaciones de Ecocentro, aunque también se podrán seguir online, como siempre suele hacer Ecocentro. Así que será una oportunidad también, aunque en menor escala, a ese encuentro de alma que tú y yo convocamos para noviembre, también será una oportunidad de encontrarnos, de reflexionar conjuntamente y de llenarnos de fuerza, porque ante todo esto, Enrique, lo importante es que podemos vivir de otra manera. Y cuando nos dejamos como acobardar, y permíteme que para terminar no deje este mensaje en el tintero, Fundamental. no nos dejemos acobardar, no nos convirtamos en víctimas. Esta es una oportunidad maravillosa para expandir la conciencia, porque cuando estamos viendo esto negro, vamos a llamarlo en términos coloquiales, cuando estamos viendo este panorama negro nos debe servir para ver el panorama blanco, es decir, nos debe servir para percibir la conciencia en nosotros. Si estamos dándonos cuenta que se quiere expulsar lo trascendente, nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar lo trascendente. Si nos damos cuenta que ellos lo que quieren es que olvidemos nuestra alma, lo que tenemos que hacer es recordar nuestra alma y vivir en coherencia con nuestra alma. Y de esa forma, además, vamos a poder experimentar algo que lo desarrollaré con el tiempo que requiere el asunto, algo que creo que es importante, Enrique. Se habla mucho de que todo esto limita nuestra autonomía personal, que todo esto nos coarta, nos impide nuestro ¿Qué movimiento, es nos todo impide esto? ¿Qué es todo esto? Perdón. todo el transhumanismo, el nuevo orden Ajá. mundial, ¿no? Que nos cohíbe, nos limita, nos aprisiona. Ojo, te aprisiona y te limitas si le sigues el juego. Pero si somos capaces de que percibiendo lo que ellos quieren hacer, nosotros pongamos en valor lo que somos, nos daremos cuenta de algo muy importante y es que nos podemos expandir en conciencia. Es decir, que el ser humano tiene unas capacidades, está descrito en los Yoga Sutras de Patanjali, en el libro fundamental de la ciencia del yoga, como tú sabes, en el contexto de los denominados siddhis, que los seres humanos tenemos unas capacidades latentes que podemos hacer patentes cuando avanzamos espiritualmente. Y cuando gracias al transhumanismo, al nuevo orden mundial, quizás podemos tener un movimiento sísmico en nuestra vida para percibir que hay que vivir de otra manera, para recordar lo que realmente somos, ese recordar lo que realmente somos y ese vivir de otra manera posibilita que esas capacidades latentes vayan apareciendo en nuestra vida, aportándonos un discernimiento, aportándonos una capacidad de percibir y de conocer la realidad, aportándonos una fuerza vital,
aportándonos un equilibrio y una armonía emocional y mental. Es decir, que ojo con dejarnos de alguna forma victimizar y de alguna forma destrozar por todo eso que se avecina. Esto que se avecina, si somos conscientes, podemos convertirlo de amenaza en oportunidad. Y lo que son limitaciones, podemos convertirlo en trampolines para nuestra expansión de conciencia. Pero claro, para eso tenemos que evitar caer en las arenas movedizas de la abducción, que a lo que ellos nos quieren llevar. Totalmente de acuerdo, Emilio. En fin, de todo eso y de mucho más hablarás ese sábado 10 de febrero y la gente puede asistir desde cualquier lugar del mundo online en esa tarde. Lo mismo hay que decir que en nuestro encuentro, aunque de noviembre, del 16 de noviembre, aunque tendrá lugar mañana y tarde, los amigos y hermanos de Hispanoamérica, incluidos los que viven en Estados Unidos, pero son hispanohablantes como nosotros, eh, eh, los portugueses también son hispanohablantes, por mucho que esa palabra se haya adueñado de ella el idioma español, porque eran de la Hispania romana. En fin, perdone, yo ese concepto no me canso de repetirlo, porque eso de los latinos fue un invento del Imperio Británico para cercenar. Pero la cuestión es que todos esos amigos, aunque la sesión de mañana en la que hablaremos de muchas cosas, ya lo detallaremos. La van a poder seguir en directo o al día siguiente cuando les apetezca, gracias a la grabación. Entonces, nada más, Emilio, agradecerte muchísimo. Todo el mundo sabe quién eres tú, pero lo recuerdo ahora ya que no al principio. Tienes un currículum larguísimo que no voy a marear, pero hay que decir que como principio eres economista, con las más altas notas de tu promoción, que has tenido muchos cargos, entre otros vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Federación, perdona, la Diputación Hispalense, es decir, sevillana, vicepresidente de la Federación Hispanoamericana de Provincias y Municipios, y un largo etcétera más, hasta, eso fue tu otra vida, tu vida anterior, aunque te reencarnaste en el Emilio actual, a raíz de una experiencia cercana a la muerte. ¿O me equivoco, Emilio? Sí, sí, efectivamente. Eso marcó un antes y un después. Ya venía antes avanzando en el camino de la Ya conciencia, eres un pero buscador desde joven. esa experiencia cercana a la muerte, que fue en el 2010, sí me llevó ya a plantearme definitivamente una manera distinta de enfocar la vida y de vivirla. Y en ello estamos, Enrique, como En ello tanta estamos. gente Y que... consecuencia de eso, has parido y sigues pariendo multitud de libros, cursos, encuentros, muchos de ellos también en la Hospedería del Silencio, Ujú. encuentros de varios días a los que la gente de cualquier lugar puede informarse en Ecocentro y planificárselo para acudir. Querido Emilio, insisto, muchas gracias de corazón, un gran abrazo y nos vemos. En principio nos vemos en ese taller tuyo el día de febrero aquí en Madrid, con la ayuda siempre de la Divina Providencia, siempre hay que contar con ella, Siempre, siempre, siempre. siempre que ella quiera que sigamos habitando estos cuerpos físicos y viviendo esta experiencia material, y siempre que ella quiera permitirnos también encontrarnos en noviembre aquí en Madrid con tantas amigas y amigos. Gracias por todo, Emilio, y hasta pronto, inshallah. Que así sea, querido Enrique. Un gran abrazo, muchas gracias. Que así lo quiera la divina providencia. Gracias.